¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia Checasas, en Tepic, Nayarit, desde el país de México. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante y que nos lo han solicitado mucho sobre el Verbo de Dios, que así le llaman algunos, en el sentido en que si Jesús es el Hijo es el Verbo, si no lo es, si es en la palabra en la que vamos a hablar, ya que nos vamos a basar en Juan capítulo 1, versículo 1, con el tema: en el principio era el Verbo. Así que lo invitamos a que permanezca un momento con nosotros para platicar de este interesante tema. Para iniciar el tema vamos a leer lo que nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Es un texto por demás conocido, pero vamos con la ayuda de nuestro Dios a profundizar un poco en lo que habla el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Yo le sugeriría que también vea el estudio de la Septuaginta, el de la Vulgata. Pueda usted ver el video de Aleph y el becerro de oro, y también un estudio que sacamos acerca de los apóstoles de Jesucristo, donde tratamos las traducciones, el problema que existe en las traducciones, a qué cosas se tienen que enfrentar aquellas personas que traducen o que utilizan un nuevo lenguaje. Ese es el caso precisamente del tema que vamos a ver el día de hoy. En el principio era el Verbo. Vamos a leer lo que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A la apariencia aquí nos está hablando de dos entidades, por así decirlo, o no solamente está hablando de Dios, sino de alguien más que existía con Dios desde la fundación del mundo. Pero luego nos dice que ese mismo Verbo era Dios. Y aquí lo que nos llama la atención en gran manera es la V en mayúscula, en verbo, ya que verbo se toma como si fuese una persona, ya que cuando se menciona una persona, se pone la primera letra en mayúscula. Pero vamos a verlo entonces desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista histórico, y aquí vamos a añadir doctrina. Pero fíjese bien lo que le voy a decir ahorita que vamos a ver este tema de en el principio era el Verbo. Algo que a mí se me hace muy importante. Una ocasión decía un hermano que ya durmió en los brazos del Señor, el hermano Adelelmo Osuna. Él decía que el apóstol de Jesucristo es como aquel maestro albañil que pone un bloque en una orilla y pone un bloque en la otra orilla y pone una piola. Y los trabajadores deben de ir colocando los bloques sobre la hilada, sobre aquella piola, sobre aquella medida que dejó el maestro albañil. También así en la cuestión de la doctrina, el apóstol de Jesucristo es el que pone esa línea por la cual uno debe de guiarse al estudiar las Sagradas Escrituras. Igual cuando uno se para a hablar en alguna de 6, en algún culto religioso, tiene que ir de acuerdo a la revelación apostólica. Así que en base a ello vamos a ver
desde el punto de vista etimológico, histórico y doctrinal. Vamos a verlo primeramente desde el griego. Hay que recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Juan capítulo 1, porque el día de hoy vamos a ver el capítulo 1, versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Vamos a ver primeramente entonces el versículo 1, pero vamos a verlo desde el origen griego, porque el texto o el versículo 1 no fue escrito en español ni fue escrito en inglés, fue escrito en griego. Así que tendremos que recurrir al idioma griego, a la cultura griega y a su historia. Vamos entonces a verlo desde el idioma original, cómo fue escrito originalmente Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo fue escrito en griego? En este momento lo colocaremos aquí en la pantalla, ¿sí? Y vamos entonces a leer en griego. Vamos a escuchar una vez cómo se leería estas palabras en griego. Diría en archei ein ho logos, kai ho logos ein proston theon, kai theos ein ho logos. Es lo que dice nuestra lectura en Juan 1.1 en griego. Si usted no lo entendió, no se preocupe, vamos a repetirlo nuevamente, pero me interesa que usted pueda identificar tres palabras. Las palabras que me interesaría que usted pueda identificar son archei, logos y theos. Son tres palabras que me interesa que identifique en este texto. Nuevamente, archei, theos y logos. Voy a repetirlo nuevamente y usted preste mucha atención, abra su oído y cuando yo lea Juan 1.1 en griego, usted trate de escuchar estas palabras. Archei, theos y logos. Theos y logos. En archei, ein ho logos. Kai ho logos ein proston theon, kai theos ein ho logos. Ahí tenemos esas tres palabras. Archei, que la vamos a ver casi al final de este estudio, theos y logos. Vamos a ver primeramente la palabra theos. Theos es una palabra griega que al traducirlo al español tenemos la palabra Dios. Hay un prefijo griego que es a, la pura a. La a significa sin. Así que si ponemos la a del lado izquierdo de theos, tenemos ateos o tenemos ateo. Es decir, ateo significa sin Dios, o que no tiene Dios, o que es carente de un Dios. Así que aquel que no cree en Dios se le llama ateo, porque viene de esa raíz griega que es ateo, esa palabra compuesta, y teo es Dios. Así que entonces ubicamos la palabra Dios en el texto griego, en la última palabra sobre todo, donde dice kai Deos en ho logos. Kai Deos, ahí tenemos la palabra Deos, o Deos, o Dios. Entonces, esa es la palabra Teo, Dios. Pero tenemos la segunda palabra, que es en la que nos vamos a enfocar, que es logos. Es decir, mire, en el idioma griego no existe o no se escribe verbo. No dice en el principio el verbo, dice en archei en ho logos. Logos en el principio era
el logos. Pero, ¿cuál fue la causa por la que se decidió poner la palabra logos como verbo? Pues nada más y nada menos que en la Vulgata latina. En la Vulgata latina viene in principio erat verbum. Así que en la Vulgata fue donde se introdujo esta palabra, y aunque en la versión del Oso, en la primera versión Reina Valera, decía en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En las versiones posteriores de la Reina Valera ya se agregó la palabra verbo hasta la versión que tenemos en nuestros días, que es la versión 1960, donde dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero lo más allegado a la palabra logos es precisamente palabra. De tal manera que lo podemos traducir como en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Si leemos el texto de esta manera, nos estamos acercando más al sentido real de este texto. Vamos entonces a ver el significado de logos. ¿Por qué en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, se utiliza la palabra logos? No, vuelvo a repetir, no es palabra, no es verbo, sino en la raíz original es logos, pero que es más acertado utilizar, en lugar de verbo, utilizar palabra. ¿Por qué? Porque la palabra verbo como que nos da a entender que es una persona o que es un espíritu, sobre todo porque la V está en mayúscula. Pero vamos a ver, incluso en el griego viene con minúscula, pero vamos a ver cómo es o qué significado tiene logos. Vamos entonces a verlo desde la cultura griega, porque logos no es una palabra hebrea, logos no es una palabra de los judíos, logo es una palabra griega, y este texto fue escrito totalmente en griego. Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice la cultura griega sobre la palabra logos. Logos es una palabra que se utilizaba desde antes del primer siglo. Desde antes de que San Juan capítulo 1, versículo 1 fuera escrito, desde antes esta palabra ya era utilizada por Heráclito, era utilizada por Platón, por su discípulo Aristóteles, fue utilizada incluso por Filón de Alejandría. Pero ¿qué concepto tenían de logos? ¿Qué es lo que significaba logos para los griegos que lo utilizaban desde antes del primer siglo? Aunque cada quien tenía un concepto de logos diferente a otros, pero se circundaban en lo mismo. La palabra logos es una palabra que hasta nuestros días ha subsistido y que ha formado parte de nuestro lenguaje. Obsérvelo usted en biología, en paleontología, en teología, todo lo que termina en logía, biología, paleontología, todo esto nos indica algo muy importante que viene de logos. Por ejemplo, en el caso de biología, bio, vida, logos, que significa, fíjese lo que significa: estudio, tratado, razonamiento, reflexión. Así que aquel que estudia biología o que sabe de biología es aquel que sabe dar una razón de la vida, hablando de la vida material. Porque logos significa, es el resultado o es una palabra, fíjese bien lo que significa logos, es una palabra como resultado de una reflexión, como resultado de un pensamiento, como resultado de una meditación, y es una palabra profunda.
Es una palabra que lleva conocimiento. No es una palabra dicha nada más como palabra, sino que es el resultado de una reflexión o razonamiento profundo desde el punto de vista griego. Estoy hablando de la cultura griega en este momento, porque, por ejemplo, para Heráclito el logos estaba presente en el cosmos. Fíjense lo que es el pensamiento griego. Para Heráclito, el logos era el conocimiento que existía en el cosmos y que también existía en el alma del ser humano y que el ser humano debía de apropiarse y crecer en ella para poder tener una buena conducta y un excelente conocimiento. Así que logos era aquello que el hombre debía de alcanzar. A más de ser una palabra razonada y reflexionada, lo llevaba a una conducta. Llevaba al ser humano a una conducta. Así que entonces, vuelvo a repetir, si hablamos de biología, es aquel conocimiento que se expresa como resultado de una reflexión sobre el estudio de la vida. Eso puede ser biología. Teología es la expresión o la palabra dicha, pero en base a una reflexión y a un estudio sobre las cosas de Dios. Por eso teología o deos, hablando de junto con la palabra logos, deos y logos, teología, una palabra compuesta. Entonces ya tenemos dos palabras definidas, deos, que significa, o deos, Dios, y logos, que es la palabra como resultado de una reflexión y de un razonamiento. Esto lo estoy diciendo desde el punto de vista griego, porque lo que no quiero es que revolvamos, que pensemos que a lo mejor cuando se escribió el Evangelio según San Juan, se escribió con pensamientos filosóficos, y que entonces, ¿qué pasa con lo que dijo el apóstol Pablo? Que esas son huecas sutilezas de la llamada de la filosofía o la falsamente llamada ciencia. No. Estamos viendo la cultura griega. ¿Qué es lo que la cultura griega hablaba acerca del logos? Entonces tenemos, en el principio era el logos, o la palabra reflexionada, o la palabra profunda, pero si lo pensamos desde el punto de vista griego, porque vuelvo a repetir, ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista hebreo, pero en lugar de verbo, logos se traduciría mejor como palabra, ya que esto no nos daría una confusión como si estuviese hablando de Cristo, sino que hay una palabra. Para ello vamos entonces a ver sobre la tercera palabra que decíamos que es argei. Y yo le invito a que leamos en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3. Fíjese qué importante es este texto. Decimos, en el principio era la palabra. Eso sí queda más exacto. En el principio era la palabra. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese qué importante es el texto. Nuevamente, preste mucha atención a la profundidad de este texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Acuérdese lo que dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Pues fue constituido por la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, pareciera ser que palabra y Dios son diferentes,
pero después parece ser como si fuera el mismo. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, como si fuese algo diferente. Pero luego dice, y la palabra era Dios. O entonces era con Dios, o entonces era Dios. Pareciera ser que son cosas diferentes. Pero por allí vimos un estudio que es la Biblia y la ciencia, donde hablamos de la sabiduría. Dice en Proverbios 8, yo estaba con él creándolo todo. Pero entonces, si dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios, el universo fue constituido por la palabra de Dios, entonces no fue por Dios, sino fue por su palabra, como si la palabra fuera algo diferente a Dios. Pero vamos a ver otro texto que nos va a complementar. En Hechos, capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces fue Dios, porque ahorita en Hebreos 11:3 dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, y aquí nos dice que Dios fue el que hizo todo lo que existe, porque Dios es también la palabra. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Fíjese bien, la palabra argei, que significa principio, en argei, en el principio, pues vamos a ver el principio. ¿Qué es lo que nos dice el principio? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una similitud con Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y aquí nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice Bereshit. Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim la vimos en Aleph y el becerro de oro. ¿Cuál era su significado? Que viene a ser Dios en el lenguaje hebreo, porque en el lenguaje griego es Deos. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Pero cuando se traduce la versión al griego, que se le llama la Septuaginta, si usted consigue una Biblia interlineal griego-español, ahí usted va a ver que dice en argei. En hebreo es Bereshit, en griego es en argei. ¿Qué es lo que había en el principio? Ya estaba Dios. En el principio ya estaba Dios. Y también su palabra, porque dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hágase la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque fue Dios el que dijo con su palabra, sea la luz, y como resultado fue la luz. Así que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que ya con esto nos estamos acercando más al significado. Pero entonces vamos a verlo, por último, desde el pensamiento hebreo. Porque es un hebreo o es un judío queriendo decir una palabra judía o un pensamiento judío en un idioma griego. Mire, le voy a explicar un poquito más para que entendamos, porque se comete el error de querer traducir este texto o querer entenderlo desde el punto de vista griego. Ya vimos el punto de vista griego, qué es lo que significa logos. Cuando una persona está aprendiendo a hablar, sabe hablar perfectamente el español, pero está aprendiendo a hablar en el inglés, empieza a articular sus primeras palabras, pero luego se enfrenta ante una situación donde quiere
externar su pensamiento en español, de español, su palabra en español la quiere externar en un idioma inglés y está buscando la palabra que se acomoda en el inglés para dar a entender lo que él piensa en español. Esa es una dificultad a la que se enfrenta cuando se está platicando en un idioma diferente y que se empieza a platicar. Le voy a dar un ejemplo más concreto de estas dificultades de los idiomas. Vamos a leer Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. En el idioma hebreo, cuando usted lee en hebreo, Génesis 1:1 dice los cielos y la tierra. La palabra para cielos en hebreo es chamayim y tierra es eretz. Pero fíjese la dificultad del idioma. Chamayim en hebreo no es solamente cielos. Cuando Moisés escribió Génesis 1:1, en el principio creó Dios chamayim. ¿Qué es chamayim en hebreo? Ojo con esto. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir, porque aquí usted va a ver las dificultades en las traducciones. Chamayim es una palabra que significa fuego y agua. Observe bien lo que le digo. Chamayim significa fuego y agua. En el principio crió Dios, allá arriba lo que es fuego y agua, y abajo que es eretz, que es la tierra. Porque en el cielo hay fuego y hay agua en el pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque de los cielos desciende la lluvia. Es agua. Porque de los cielos se abrieron los cielos de donde cayó agua para formar aquel diluvio. Del cielo caen relámpagos. Del cielo va a caer fuego que en los últimos tiempos va a deshacer todos los elementos. Así que desde el punto de vista hebreo, chamayim, fuego y agua. Pero ¿qué pasa cuando se traduce la Septuaginta, que se traduce el Génesis del hebreo al griego? Habría que buscar una palabra en griego que arriba significara fuego y agua, pero no lo hay. Así que la palabra más cercana es ouranos o uranos, porque en griego lo que nosotros conocemos como cielo, en griego se conoce como ouranos. Era la única palabra que podía utilizarse para traducir. No hubo una palabra que pudiera servir para traducir completamente todo lo que se desea en el idioma hebreo. Pero se tuvo que utilizar de la palabra más cercana, que es ouranos. Y cuando ouranos se traduce a nuestro idioma al español, se pone la palabra cielo. Esas son las dificultades a las que se enfrenta cuando se está traduciendo. De esta manera, pues, cuando en el pensamiento hebreo se procura hablar de la palabra de Dios y se quiere expresar en un idioma griego, pues la palabra logos es la más acercada, porque tampoco se quiere profundizar en un estudio de Aristóteles, de Platón, de Heráclito, de Filón. No, porque el escritor no quería dar a entender una filosofía griega, sino quería dar a entender un pensamiento, un conocimiento de la cultura hebrea, expresarlo en un idioma como el griego, del hebreo al griego. ¿Cuál es la palabra más acercada? Pues es la palabra logos. Es la que los griegos utilizan y es algo muy similar a lo que yo conozco en mi cultura y en mi enseñanza hebrea, que es esa palabra poderosa de Dios, que ya en su plan bendito, que en su presciencia,
o en su conocimiento anticipado, en su plan bendito, ya tenía cómo hacer las cosas. Eso es lo que quería dar a entender con logos. Dios tenía su plan hermoso, tanto que en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo que estaba desordenada y vacía? Pareciera ser que son dos términos que no coinciden. ¿Cómo va a haber un vacío y cómo va a estar ese vacío desordenado? Porque sí estaba vacío, pero ese vacío no llevaba un orden. ¿Para quién no llevaba un orden? ¿Para Dios no llevaba un orden? ¿O para quién era necesario ese orden? Ese orden era necesario para el ser humano, que Dios en su plan bendito tenía pensado poner a ese hombre en la tierra. Pero ese hombre no iba a poder vivir conforme estaban las circunstancias. La luz no estaba separada de las tinieblas, lo seco no estaba separado del agua, y la forma en la que existían las cosas no estaban preparadas para mantener a un ser humano. Así que Dios empezó a poner un orden en las cosas, pero no para él. Y vio Dios que era bueno. ¿Para quién era bueno? ¿Para Dios? No, era bueno para aquel hombre que iba a vivir en la tierra. Decía el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, como aquel matrimonio que ya está esperando un hijo, porque aquella mujer tiene un niño en su vientre, y están preparando y acondicionando una cuna, están acondicionando algunos dibujos, las paredes, la ropa, están acondicionando todo para aquel nuevo ser que va a habitar en aquel lugar, en aquella cuna, en aquel cuartito. Así Dios estaba preparando todo, y vio Dios que todo era bueno para el ser humano que iba a estar en ese lugar. Así que entonces, esa palabra, y dijo Dios, no es una palabra a la aventura, al azar, como decir, a ver qué sale de aquí. Es una palabra llena de poder, es una palabra llena de autoridad, y a su sola palabra, el hombre se ha asombrado. Bueno, este universo tan grande que existe, sí, Dios lo hizo para contar su gloria al ser humano. Así que entonces, verbo, aunque lo escriban con mayúscula, no significa Jesús, no significa Jesucristo, no significa el Hijo de Dios, sino que logos viene a significar aquella palabra con la cual hizo los cielos y la tierra. Que hay otra palabra que algunos estudiosos dirán, bueno, hay otra palabra alterna que se llama rema, que si es necesario, un día platicaremos de la diferencia entre logos y rema, pero baste decir con que son sinónimos. Así que usted no se preocupe, esa traducción de logos es palabra, aquella palabra con la cual hizo Dios todas las cosas. Adán podía decir, cuando escuchaba a Dios que se paseaba por el jardín del Edén, ahí está Dios, Él es Dios, porque esa misma palabra es Dios. Y esa palabra siempre ha existido. No hay un momento en que diga, y Dios creó su palabra, porque la palabra, esa misma palabra, es nuestro Dios. Los invitamos a que compartan estos videos. Nuestro propósito es que más personas conozcan de esta doctrina, de estos estudios, y que de la misma manera usted se suscriba a nuestro canal, para que cuando salga un estudio nuevo y lo compartamos, en ese momento el canal le avise a usted que hay un nuevo video disponible sobre estudiando las Sagradas Escrituras. Lo invitamos a que también visite nuestro portal www.lasagradaescritura.net. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo quede con ustedes y el Señor les bendiga.